Glaucoma. En este caso, la explicación de glaucoma es específicamente para Mónica, pero ya la van a poder aprovechar muchas otras personas porque esa enfermedad, entre comillas, del ojo, que se caracteriza por el aumento de la presión intraocular en general, debido a la obstrucción de la salida del humor vítreo, la salida del líquido intraocular. Pero hay que entender cómo es que funciona técnicamente, donde hay detrás, podríamos decir, un conflicto, en algunos casos de miedo a que las cosas me pasen por detrás, por la espalda, o un conflicto de lupa. Miren lo que les digo, que obviamente en fase de crisis epileptoide es un problema del cuerpo vítreo. Pero ¿para qué? ¿Cuál es el sentido biológico de esto? Y lógicamente es que hay un aporte de más líquido en el cuerpo vítreo que provoca un efecto de lupa. El sentido, obviamente, es el que siempre es cuando utilizamos una lupa, es el de ver más cerca, el de ver todos los detalles extremadamente aumentados, o incluso, a veces, ver algo que se sitúa detrás del ojo, hacia el interior, a nuestras espaldas. Miren lo que estamos diciendo, al interior, a nuestras espaldas. Esto es muy importante porque en muchos casos sucede que hay cosas que suceden sin que las sepamos a nuestra espalda y ahí generamos un glaucoma. Porque el conflicto que hay detrás es el de acercar algo o obviamente a alguien, ¿está bien? De acercar tal vez en algunos casos a quien se me ha perdido de vista o que se me está escapando, ¿está bien? En algunos casos los hijos que los estamos perdiendo de vista, se nos están escapando, se van, ¿está bien? Y aquí sucedió muchas veces de que hay un glaucoma bilateral de los dos lados, porque es, como siempre decimos, para los diestros obviamente, afectivo en el lado izquierdo y racional en el lado derecho, pero lo tenemos en algunos casos de los dos lados. Y los médicos se sorprenden, los oculistas, no es muy frecuente. Sí es muy frecuente, porque cuando perdemos de vista algo, lo perdemos un tanto emocionalmente y otro tanto racionalmente. Depende de nuestra visión de las cosas, qué tanto es emocional y qué tanto es racional. Porque en muchos casos lo he perdido por poco, he perdido por muy poco, he perdido a esto, a esta persona, a alguien, o lo que era en otra época y ya no es, y no lo logré ver y ahora quiero ver si todavía queda algo de eso, de lo que era.
¿Está bien? El conflicto tal vez de llegar en cierta medida tarde. En otros casos es de no lograr terminar algo con éxito. Algo es algo material o algo afectivo también. Terminar algo afectivamente con éxito. Que me faltó poco para poder resolverlo. Entonces tal vez si lo acerco, lo logro eso. ¿Está bien? Que hay que pensar muy claramente de qué se trata. En general es un conflicto que se vive con una gran ansiedad por el mañana, miren lo que les digo, por el futuro inmediato, por lo que viene de forma inmediata. Hay mucho detrás de eso, cómo va a ser el mañana, y esto es muy importante en el caso que estamos hablando, cómo va a ser el mañana, cómo va a ser nuestro futuro inmediato, que no lo podemos visualizar, miren lo que les digo, porque el cerebro obviamente y la conciencia dice no logro ver el futuro, cómo será nuestro futuro inmediato, enseguida, un poco más adelante, no lo podemos ver, entonces nos ponemos la lupa. En otros casos hay conflictos de encontrarnos más adentro, de llegar más adentro de las cosas, de permanecer más adentro para entender, o que necesito estar, obviamente, en muchos casos, más atento a mi interior o a las cosas que yo considero interiores, y esto es conmigo mismo, en muchos casos en el lado izquierdo, afectivamente, lo que yo considero interior, que no estoy atento a eso, a lo que estaba, porque ahora estoy atento a otras cosas de repente, por las circunstancias del momento, a las cosas que yo considero interiores, entonces lupa, para reflejar la parte interior también. Hay que alcanzar un determinado fin o una cierta salud lo más rápido posible de todo punto de vista, entonces me pongo la lupa y quiero ver con más claridad. Como decíamos, a veces ese conflicto es de miedo por detrás, por la espalda, de las cosas que pasan sin que yo sepa que están pasando. Miren lo que digo. Y hay un caso que me mencionaron ayer, alguien muy querido, de glaucoma bilateral, y ese es este caso, sin lugar a dudas, donde obviamente hay un miedo que viene por la espalda, es un miedo que yo pienso que me persigue de cerca y que necesito ver con claridad ese miedo, lo que está pasando, que yo no lo puedo ver, porque de alguna manera me está oculto y yo quiero verlo, quiero saber lo que pasa, quiero ver con claridad. También a veces hay un conflicto muy poderoso en donde me es muy difícil de digerir una mirada. Miren lo que les digo. Esto es muy importante, una mirada que no es la adecuada, no es la que tendría que ser, no es la mirada agradecida que tendría que ser, la mirada cariñosa que tendría que ser, no importa de quién sea, pero para quién es
esta frase, lo va a entender con claridad. ¿Está bien? Digerir, miren lo que les digo, digerir esa mirada que no es la adecuada, no es la que corresponde, no es la mirada agradecida por tu crianza, por todo lo que yo di y no estoy ahora recibiendo en algunos casos. En muchos casos tiene que ver con un estrés muy poderoso de acuerdo a lo que me está rodeando en mi realidad. Un estrés muy intenso, pero que tiene una característica totalmente vital por no saber hacia dónde mirar en definitiva, porque no logro darme cuenta para dónde tengo que mirar para lograr la sensación de que he triunfado en la vida y de que está resuelto el desafío, en definitiva, de mi vida y que he logrado cerrar adecuadamente. Si estoy en una situación muy compleja en donde todo me parece que mi vida, como en muchos aspectos, fue en vano y no estoy logrando a la edad que tengo decir, ok, está todo bien y yo lo hice todo bien, he triunfado con mis objetivos en la vida. Si yo no logro ver ese triunfo en mi realidad, entonces me voy a hacer una lupa para encontrarlo, aunque sea la más mínima expresión que me dé claridad y me permita comprender que sí he triunfado y que he tenido una vida adecuada para estar triunfando hoy a esta edad que tengo. Esto es muy importante y muchísimas veces sucede, porque en muchos casos mi formación fue en vano, mi trabajo fue en vano, o me parece que fue en vano. Seguramente no lo es. Seguramente no lo es. Nunca jamás lo es. Solo que los desafíos son más grandes y más poderosos y hay que seguir adelante. Esas son las razones del glaucoma y no hay que complicarse porque, como decíamos, hay una obstrucción que impide la salida del líquido del humor vítreo, ¿está bien? Del líquido intraocular. Yo lo estoy obstruyendo. Apenas se empiece a resolver esta situación, voy a desobstruir esa obstrucción creada por mí para liberar la presión intraocular, liberar la salida del líquido humor vítreo, del humor, del líquido intraocular y volveré a la total normalidad. También, obviamente, si con esta explicación lo entiendo a la perfección, cuando analizo mi realidad, voy a soltar el humor vítreo y la presión, porque voy a entender mi propia realidad junto con lo que me creó el glaucoma.